para que la gente sepa un poquito cómo arranca, de dónde viene todo el proyecto de David Tuba, quién eres, si quieres, y por qué haces lo que haces. Bueno, pues el proyecto de David surge de una forma muy orgánica allá por el 2011, cuando yo estaba de profesor en el Conservatorio Profesional de Música de Gijón, y allí teníamos una profesora, una compañera, Adriana García, del lenguaje musical, que tenía un blog ya de aquellas muy potente, y entonces, bueno, creamos un grupo de trabajo de profesores y nos enseñó a crear blogs. Entonces yo descubrí allí un mundo muy interesante y, pues evidentemente todos creamos, o bastantes profesores creamos el blog de aula. Pues al principio empecé pues, compartiendo las actividades del aula, básicamente audiciones, algún conciertillo, y luego poco a poco me empecé a dar cuenta de que era una puerta bastante grande para contar los temas de pedagogía de la tuba y difundir la tuba. Entonces poco a poco empecé ahí, me empecé a dar cuenta rápidamente de que aquello funcionaba y que bueno, empecé a compartirlo en redes sociales. Y soy honesto, hice spam. Todos hemos caído en eso. Sí. Entonces ahora cuando veo a otros compañeros que lanzan sus proyectos dije, y hacen spam porque están motivados, porque están ilusionados, pues dije, yo también estuve ahí. Ese era yo. También ese era el. Y nada, y 3 años después, en el 2014, en septiembre de 2014, es cuando gracias a un profesor, sino a un padre de un alumno mío, que es un fantástico creador de webs, webmaster, pues me animó a hacerme una página web y a crear un blog. Y en el 2014 surge blog.davidtuba.com. Y ese fue el arranque de todo, porque a partir de ahí empecé a bucear, que es una de las cosas que tengo un poco, que soy bastante curioso en el mundo del blogging, y aquello pues me empezó y se abrió todo, básicamente. Por ahí es por donde empezó. Lo llamativo es que estamos hablando antes fuera de cámaras y llevas, o sea, hormiguita a hormiguita, gotita a gotita, constantemente publicando todas las semanas. No sé qué asiduidad tienes, pero llevas como 11, 12, 13, no sé cuántos años desde los comienzos, Sí, publicando religiosamente. Sí. El blog era una vez a la semana, ahora tiene 200. El blog, bueno, pues he sido consciente de que el modo escrito, la parte del blogging ya no era tan importante, sigo publicando de vez en cuando, pero menos. No, me pasaba al podcast, que imagino que luego lo comentaremos. Tubos y tubos. Exacto. Pero bueno, durante muchos años era un podcast, era un post a la semana. Y más o menos, pues como en 6 años hice 200 y pico, tal, porque me encantó, me gustó y bueno, pues era una herramienta muy útil para... ¿Y cómo combinabas? ¿El canal de YouTube también hacías en ese momento? Luego, sí, fue un poco posterior. Te digo, mi crecimiento ha sido muy orgánico. Ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. Así que la estrategia la fui creando poco a poco según fui profundizando. Al darme cuenta, empecé a seguir a los grandes bloggers del momento. Y claro, que ellos te decían, bueno, lo primero que tienes que hacer es mirar dentro de ti. Y desde aquí lanzo a todos aquellos chicos que quieran lanzar un proyecto, hay que mirar dentro de vosotros. Es decir, porque si no, vas como un pollo sin cabeza. Entonces yo hice esa labor de mirar dentro de mí, definí cuál era mi misión de vida, definí cuáles eran mis valores, mi público objetivo, todo muy escrito, todo muy... Y eso, bueno, pues lo hice poco a poco, ¿no? Cuando yo empecé a darme cuenta de que ello me gustaba mucho, y por supuesto también porque lo encontré como una puerta a difundir este preciso instrumento que es tan desconocido, ¿no? Claro. Y ahí es donde encontré mi misión y donde todo encajó, porque ahora encaja mi misión con un proyecto emprendedor, ¿no? Claro. Y después de esto, es cuando me di cuenta en 2015-16 que YouTube era una gran herramienta. Desde ahí pues empecé paralelamente. En el 18, cuando terminé la tesis doctoral, empecé con los cursos online, y el 19 los podcasts, y luego, bueno, pues la pandemia lo cambió todo. Claro. Vale, creo, o sea, yo voy a ver un poco a meter un poco de... Porque estoy viendo como que hay mucha... O sea, un recorrido muy largo, pero se me están saltando pasos. Es decir, Sí. se me está saltando para empezar el paso de una persona que ha estudiado un instrumento durante 4 horas al día, como nosotros hemos estudiado, decides opositar, ¿no? Porque si eras profesor en Gijón era porque te dedicaste a la docencia. Y de repente algo te hace... O sea, ya no es, ya tengo mi plaza, estoy cómodo, mis vacaciones, no sé qué. A ver, solo nos creo, ¿no? Bueno, Sí. Por eso, que como que ha ido todo muy rápido y yo quiero que me cuentes un poco cómo ha sido esa, no sé, esa transformación. ¿Cómo te das cuenta tú de que realmente tocar un instrumento 4 horas al día no tiene tanto impacto como hacerte un blog o algo así? No sé si puedes compartir algo así. Es muy buena pregunta porque en el 2011-12 yo hice mis primeras oposiciones en el 2010, ¿vale? En Andalucía, a correr sin plaza, bueno, pues
hay que seguir estudiando. Yo he hecho 6 oposiciones. Sí, 6 oposiciones. ¿Cuántos años estuviste opositando? Pues he hecho 2010, 2018 Murcia, que hice 2, Murcia y Madrid, 2019 hice el Superior de Navarra, pandemia, luego he hecho 21 y he sacado plaza ahora por el macro proceso, digamos, de estabilización. Entonces, bueno, yo tenía claro que a mí lo que me encanta es dar clase. Es decir, yo, como miro mucho dentro de mí, me he dado cuenta que a mí este entorno en el que estamos ahora, que es la clase, es mi entorno favorito. Me encanta. Y esto está unido a la difusión del instrumento. Yo mi misión la he definido, que lo voy a contar ahora porque quiero ser claro y rápido. Mi misión en la vida es lo que ahora mismo creo que he encontrado, es difundir la tuba de bombardino en la sociedad española o de habla hispana. Esa es tu misión. Es mi misión tu misión de que se dice. Misión de exacto. Muy bien. Entonces, a partir de aquí es donde todo gira, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando yo empecé con el primer blog, el blog de la Presidencia de Conservatorio de Gijón, empecé a crear contenido no solo de lo que hacíamos ahora, sino a nivel pedagógico, y me empecé a dar cuenta de que aquello el impacto era muy grande, tenía un feedback muy positivo. Y me acuerdo que en aquella época que estaba estudiando 3 o 4 horas diarias la tuba, a veces salía en oposiciones, y digo, es que esto daba mucho más rentabilidad de hacer cosas, de cursos, de conferencias, de respiración, que he hecho pues casi 30 o 40 por todos los conservatorios de España. Más que bueno, pues que estar estudiando todos los días el instrumento, hago lo mismo, y sin saber. Y era una cosa incierta, ¿no? Porque tú puedes en una posición, puede que te dé bien, puede que no, puede que otros que toquen mucho mejor que tú, que lo hagan mucho mejor que tú. Entonces, lo que empecé a ser consciente es que yo podía crear mi propio proyecto paralelo a mi actividad principal, que era la docencia, y además divertirme, ayudar a otros y luego tener rédito económico en ese sentido, ¿no? Porque Sí. luego lo que te das cuenta es que cuando tú ayudas a mucha gente, la vida te ayuda a ti. Es muy interesante. Sí. Es muy interesante. Todo empezó por ahí. Y fue como, digo, muy orgánico. Porque tal, es que yo fui de los primeros que empezó a visualizar la tuba en habla hispana. Es que no es la tuba, que es una cosa de nicho absoluto, porque hay gente que nos dice, no, es que yo, o te piensas que por ser una cosa muy de nicho que solamente haces tú, que nadie te lo va a comprar o nadie te va, pero es que siempre interesado, alguien va a estar interesado en eso. Yo creo que a nivel emprendedor es mucho mejor entrar por un nicho pequeño en el que tú te puedes, sobre todo, colocar como un experto. Exacto. ¿Qué es lo que hice yo? Pues me leí todos los libros sobre cómo ser un experto. Y uno que recomiendo, Andrés Pérez Ortega, Expertología. Con seguro que hice un trabajazo, ese libro es súper bueno porque te ayuda a profundizar muchísimo en ti. Y luego a partir de ahí, una vez que tienes ese trabajo, dices, vale, ¿ahora qué puedo aportar al mundo? Por ejemplo, en serio, ¿quién es el experto de la tuba? Lee todos los libros de tuba, ya sabes lo que dice. Me compré todos los libros y los leí y luego hablé de ellos. Claro. Y ahí está. Es decir, que bueno, es decir, que todo está muy conectado. Sí. Yo que te sigo, bueno, además en historias, todo esto, siempre está publicando 2 cosas que me llaman mucho la atención, que es cosas bonitas, ya ves, comida y vistas y todo esto, y luego lo que lees, ¿no? Mucho. O sea, eres buen lector o muy lector, vamos a decir. Muy trabajado, porque a mí me costaba mucho leer. Y eso que yo tengo carrera universitaria, tengo máster universitario, doctorado, pero a mí sí me costó por X razón. Hasta que un día fui consciente de que yo tengo que ser un ejemplo. Claro. Como profesor, tengo que ser un ejemplo de mis alumnos, de mi entorno. Y claro, fue una de las mejores decisiones que he tomado, que es leer continuamente. Ahora, como viajo tanto en los aviones y sabes que es el mejor momento es el lugar más productivo para leer. Y yo hago planes de mi negocio en el avión. Claro. O sea, digo, abro nuevas líneas. Claro, ahí está. De verdad. Es un buen momento. O en una creatividad. Ahí está. Hemos visto además que tienes ahí el cisne negro, ¿no? Que Sí, no, yo Taleb, desde aquí os recomiendo Taleb todos. Sí. Porque sobre todo Antifrágil a mí me ha cambiado mucho a nivel de la perspectiva de cómo funciona la vida. Y yo soy mucho de aplicarlo a mí. Yo hablo de Taleb en mis podcasts, que son, digamos, el nicho tubero, como lo digo yo, pero me gusta también intentar abrir un poquito al mundo musical en general.